Cambiamos de tema a las 7:16 porque hay una noticia bien importante que interesa, diría yo, al grueso de los trabajadores en Colombia, y es la posibilidad de tener el derecho a la desconexión laboral. Es decir, a partir de cierta hora termina mi jornada laboral y no me llaman, no me molesta, nada. Decía Yanela Jaimes más temprano, dice, pero tiene que haber excepciones, porque habrá momentos en los que de repente tienen que llamar al trabajador. Queremos preguntarle justamente al representante Rodrigo Rojas del Partido Liberal, autor del proyecto de desconexión laboral, cuáles son los detalles, a qué van a tener derecho los trabajadores y también qué derechos pueden tener eventualmente los empleadores, cómo se van a arreglar esas cargas sobre la desconexión laboral. Gracias por atendernos, muy buenos días. Yolanda, muy buenos días. Sí, este proyecto lo que busca precisamente es garantizar y facultar al trabajador para que en su tiempo de descanso, fuera de la jornada laboral, tenga la facultad de no recibir llamadas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, ningún otro medio de comunicación o atender tareas laborales fuera de esa jornada laboral sin perjuicio de que el empleado pueda tomar acciones en contra de él. Por supuesto que hay excepciones. Precisamente en el proyecto se fijan 3 excepciones particularmente: los cargos de dirección, confianza y manejo, los que por la naturaleza de la actividad deban tener una disponibilidad permanente, me refiero a organismos de socorro, fuerza pública, y tercero, situaciones de fuerza mayor o caso fortuito donde realmente el empleador demuestre que no había ninguna otra opción que contactar al empleado para realizar una tarea supremamente necesaria para la empresa. Ese último punto tal vez el que puede generar debate con los trabajadores, ¿no? Porque dijéramos los de manejo, confianza, dirección y demás, que tienen un montón de, evidentemente, excepciones en muchas de las normas laborales, pues dijéramos que está claro, los organismos de socorro que atienden evidentemente cosas que pueden surgir en cualquier momento y en cualquier horario, se entiende. Pero fuerza mayor, pues puede argumentar un trabajador, y quedó claro en qué caso se dice fuerza mayor, porque puede ser que el jefe considere que es fuerza mayor, que tuvo un problema, qué sé yo, con el computador y necesita al ingeniero de sistemas. No lo sé, es decir, que fuerza mayor se considere algo que no es tan grave, pero que lo terminen argumentando para llamar al trabajador. Precisamente dentro de la normatividad laboral, este tipo de casos fortuitos o fuerza mayor son fácilmente explicables y demostrables, y de esta manera tiene que el empleador demostrar que no había ninguna otra posibilidad que contactar a su trabajador para realizar determinada tarea y la urgencia que se tenía para realizar dicha tarea. Representante Rojas, si supongamos entonces que llama el empleador a su trabajador fuera de las horas del horario de trabajo, ¿le tiene que pagar eso como una hora extra? Si el empleado toma la decisión de realizar la tarea, se entenderá como trabajo suplementario que ya está en la normatividad vigente en nuestro país y debe ser pagada las horas extras. Debe pagar las horas extras, es decir, si lo llama y el empleado pues recibe la llamada. Ahora, aquí también hay algo tácito que va más allá de la ley, ¿no? Y es si el empleado ve que está llamando el jefe y decir no le contesto. Yo digo, eso va más allá de la ley. O sea, va más allá de la ley, representante, y es decir, me está llamando mi jefe, son las 8:30 de la noche, yo salí de la oficina a las 6, pero me está llamando mi jefe. Es más o menos imposible que un trabajador no responda a esa llamada, porque todo el mundo está pendiente pues de cuidar su trabajo, más en unas circunstancias como las que estamos. Es decir, ¿cómo hacer para que se garantice el derecho efectivamente sin riesgo para el trabajador? Precisamente, Yolanda, dentro del articulado se incluye un artículo donde se deja explícito que no puede haber ningún tipo de retaliación de parte del empleador con el empleado, llámese memorando, despido o una sobrecarga en la jornada ordinaria. Esto queda explícito en la ley dentro de las provisiones que tendrá el empleado para que no hayan acciones en contra del empleador, para que no haya acciones en contra del empleado que haga efectivo su derecho a la desconexión laboral. Pero además se establece también la obligatoriedad de la creación de una política de desconexión laboral donde, en acuerdo con el empleador y el empleado, puedan establecer los parámetros para el cumplimiento de este derecho y que no se afecten las labores de la empresa. Claro, importante. Detrás hay muchas cosas, representante Rojas, y una de ellas tiene que ver también un poco con la cultura laboral que tenemos en Colombia, en donde de alguna manera se valora mucho al que trabaja más, no necesariamente al que produce más, sino al que se queda muchas horas trabajando, no necesariamente el más productivo, pero hay una especie de cultura en ese sentido, que el que se queda tarde en la oficina, que el que siempre está dispuesto y demás, es un mejor trabajador, y no necesariamente, pero dijéramos que no sé si con las leyes podamos cambiar culturas laborales o no, pero hay un poco de eso también, ¿no? O sea, de creer que el que está más horas disponible es un mejor trabajador, y no necesariamente es así.
Así es, pero precisamente también vemos cómo en la actualidad, tanto en la virtualidad como en la presencialidad, se venía eliminando, transgrediendo esos límites entre la jornada laboral y el tiempo de descanso, que además tiene un respaldo constitucional, Yolanda, dentro de las garantías laborales que deben tener los trabajadores en nuestro país. Y ese es el objetivo del proyecto, garantizar ese tiempo de descanso que además va a tener impacto positivo en temas de salud mental. Vemos muchos estudios que se realizaron durante la pandemia, cómo la sobrecarga laboral, la hiperconectividad, tenía efectos negativos en la salud física y mental de los trabajadores. También en esto será uno de los impactos positivos de este proyecto. Pues interesante, veremos qué pasa con la ley. ¿Tiene dientes la ley? Es decir, si se transgrede, el trabajador puede hacer algo, tiene algo en su defensa que sea sencillo, que no sea pues irse a los estrados judiciales. Sí. Claro que sí, de acuerdo con la ley 1010 de acoso laboral, si el trabajador demuestra que es una actitud persistente y demostrable, por supuesto que tendrán sanciones las empresas que no cumplan con la garantía de este derecho a la desconexión laboral. Bueno, pues representante, muchísimas gracias. Esto queda en, ¿hay conciliación, sanción? ¿Qué pasa ahora? Resta la conciliación y pasaría a sanción presidencial, Yolanda. Muchísimas gracias. En este mes sea ley de la República. Muchísimas gracias, representante Rojas. Bueno, a ustedes muchas gracias. Esto es Rodrigo Rojas, representante de la Cámara Partido Liberal, autor del proyecto de desconexión laboral, que es un poquito complicado. Dijéramos que el objetivo es sano y bueno. Primero, necesitamos desconectarnos, punto. Incluso, ojo, empresarios y empleadores, para ser más productivos. Es que cuando la gente tiene posibilidades de tener vida, de hacer otras cosas, de vivir, de disfrutar, de leer, de hacer otras cosas, el cerebro tiene la posibilidad también de desconectarse y seguramente que cuando se vuelve a conectar es mucho más productivo. Es mucho más productivo tener espacios de descanso que estar permanentemente trabajando. Eso es bueno y es sano. Ahora, no sabe uno si por la vía de las leyes se logren cambiar esas culturas que hay. Yo defiendo, Yolanda, que la ley tiene un valor y no es el de la no punición, es el de mostrar formas de comportamiento y en este caso son formas de comportamiento en la empresa que favorecen al trabajador. Es raro que el Congreso de la República tenga una ley que favorece al trabajador. No creo que esta ley, como muchas otras leyes que se han pasado en el Congreso en materia económica, queriendo beneficiar al trabajador, tenga un efecto adverso. En este caso es muy claro que muestra un elemento que para mí es muy importante y es que si usted va a pedirle trabajo a su trabajador fuera del horario, pues tiene que pagarlo. Y eso es importante, eso es un valor que las empresas tienen que incorporarlo. Y lo otro es, su trabajador tiene derecho a no contestarle. A mí que me parece lo más importante. Eso es importantísimo. Claro, pero que culturalmente el jefe lo entienda y no que, o sea, la ley dice no lo puede sancionar, pero se la puede montar, como dicen popularmente. Claro, porque recordemos además que Colombia en las mediciones de los diferentes países de la OECD es el país que tiene el mayor número de horas, en el que los trabajadores reportan que están disponibles mayor número de horas, que tienen las jornadas laborales más altas y que tienen la menor productividad. De manera que, insisto, esta es una ley que va en el sentido correcto, bien por el Congreso en este caso. Sí, ojalá se cumpla, digo yo. Sí, yo creo que se empieza a cumplir, yo creo que le manda un mensaje a todos, patronos, trabajadores, diciéndoles, cambien esa manera de relacionarse que tiene esas jornadas tan largas. Ojalá. O pague. Ojalá. Sí, y también le envía el derecho al trabajador para que le diga a su jefe, oiga, no, pero claro, ¿esto es extra? Ojalá. Ojalá. Ojalá, a mí me parece súper bien intencionada la ley, simplemente digo, ojalá se cumpla, porque es que en Colombia se hacen muchísimas leyes que no se cumplan y el trabajador tiene derecho a desconectarse, tiene todo el derecho a desconectarse y a decir, ¡pum!, rechazo la llamada de mi jefe porque está en horas no laborales, ¡chao! Pero pues lo podrá hacer el trabajador, es que es eso también. Depende del trabajador también, sí, ¿no? claro, Entonces, obviamente. Y por eso digo, hay una cultura. Vendiendo la lonchera no se atreve y dice, bueno, me botan y me hacen no sé qué. Es que el que y tiene la sartén por el mango es el empleador. Entonces pues dicen, no, pues es que usted puede probar sistematicidad y denunciar, entonces acaban los tribunales judiciales, entonces lo que se crea es un ambiente de confrontación. Sí, bonito, loable, pero también, pues ojalá se cumpla. Aquí estamos llenos de leyes que no se cumplen. Ojalá se cumpla. Los trabajadores tienen derecho a desconectarse y a decir no me llamen en horas que no son laborables, por favor. Y ahora la ley los protege. Tienen derecho a decir rechazo la llamada del jefe si es en una hora no laborable o me pagan la hora extra. 7:26.